Bien, en este caso es importante que nosotros eh, permítanme. Bien, los principios básicos de iluminación, el ojo, la visión, la luz, características, los accesorios, algunas disciplinas las vamos a ir presentando muy rápido porque hasta cierto punto nos interesa. Entonces, el ojo y la visión, obviamente, no nos interesa, nos interesa el ojo y la visión, sobre todo porque el asunto de, ¿cómo se llama? La recepción de los colores, nosotros solo vemos eh, cierta cantidad de colores, no vemos la cantidad de colores que existen en el universo, ¿no? Obviamente la gama de colores son infinitos, pero nosotros solo podemos ver una fracción de los colores, solo vemos entre 400 y 700 nanómetros. O sea, con respecto a las mayores cantidad de cosas que existen en el universo o que existen en la realidad que nosotros podríamos realmente percibir, somos miopes, solo podemos ver entre el color violeta hasta el máximo el color rojo, esos son los únicos, solo podemos ver 7 colores y sus combinaciones, o sea, hasta cierto punto somos miopes, ¿no? Todo lo demás, que son infrarrojo, ultravioleta, etcétera, etcétera, eso no lo podemos percibir. Se supone que algunos animales entonces pueden percibir esa gama de frecuencias o pueden ver, ¿no? Bien, esos son las gamas de colores, vuelvo a repetir, que son los colores primarios que nosotros podemos ver y esa es la sensibilidad del ojo humano. Hay, ¿cómo se llama? En unos estados alterados se supone que podría abrirse la ventana de visión, pero ahí hay donde la gente no cree obviamente en eso, esos estados alterados, algunos son que no es recomendable, que es la droga, otro es los umbrales de muerte y el otro es, ¿cómo se llama? Cuando la gente tiene fiebres altas, entonces se abre una cierta ventana ahí o en umbrales de muerte normalmente se abren ventanas donde se puede ver otras cosas, ¿no? Pero obviamente eso es lo que existe en el universo. La mayor parte de las cosas que no podemos, no las podemos ver, ¿no? Otra de las cosas es el campo visual, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, es interesante que con esta parte de lo que tenemos aquí no lo podemos percibir. El subconsciente sí lo ve, pero obviamente esta es la zona visual tridimensional, entre comillas, que es lo que nosotros podemos percibir realmente, ¿no? Por lo tanto, hay cierto grado de visión que entre comillas se pierde, pero queda grabado. O sea, que si por algún medio pudiéramos accesarlos, algunos dicen hipnosis o otras cosas, entonces podrían percibir todos esos colores. De la gama, obviamente, es un mapa, el ojo es un mapa correspondiente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la visión? El tamaño, la luminancia, el brillo, el contraste, el tiempo de verlo, ¿no? Que son de alguna manera lo que de alguna manera uno percibe, ¿no?
De alguna manera, eso, el objeto que uno va identificando va dependiendo de esas situaciones. El tamaño del objeto, la luminancia o el brillo, de repente podemos percibir ciertas cosas y no lo podemos ver. Ahí el caso de las monedas, ve que se ve más claro cuando es blanca, no vemos absolutamente nada, cuando es oscura, etcétera, etcétera. Lo constante de luminancia entre el objeto y su entorno, obviamente, si ven esos contrastes, cuando es blanco y negro, pero cuando le ponemos otros colores y depende de la gama de colores de la letra, que de repente ya no percibimos, depende de los fondos, etcétera, etcétera. Y por ahí viene la situación del camuflaje, ¿no? De ahí de eso. Ahora, el tiempo disponible para ver el objeto se supone que va cambiando con respecto a la edad. Normalmente se supone que en la sombra de los 20 años hasta los 80 años va decreciendo considerablemente hasta quedar en un 50% o menos de visión. Obviamente esto ha cambiado con el tiempo, así como es cierto que hay niños que están utilizando anteojos. ¿Cómo se llama? Eso es una gama de situaciones, así como hay señores que tienen 80, 90 y 100 años y ven perfectamente. Que al final, eh, por mucha teoría que nos puedan decir, nadie sabe qué es lo que sucede con la maravilla del cuerpo humano, ¿no? La luz, características y medidas que nos interesa porque la luz es una forma de energía radiante que evalúa por su capacidad de producir la sensación de visión. Acuérdense, lo que realmente miramos es energía, vemos luz. No podemos percibir un objeto. O sea, lo que miramos es pura energía. Y el cuerpo, el ojo y el cerebro traduce en una visión, en algo, en un objeto visible que nosotros determinamos con una determinado, ¿cómo se llama? Orientación, ¿cómo se llama? Con determinada color, con determinada posición, ancho y todo lo demás de la visión tridimensional. La energía visible es una porción sumamente pequeña del espectro radioeléctrico. Por eso les decía que realmente somos miopes porque lo que realmente la energía visible de que existe en el universo, de ese espectro electromagnético, solo podemos ver entre 380 y 760 nanómetros, que es la longitud de onda de esa energía. Solo podemos percibir ese tipo de energía. O sea, toda la energía, de acuerdo a la teoría física, eh, es la energía o es la longitud de onda y la frecuencia, de acuerdo a la frecuencia. O sea, todo por eso nos dicen que todo vibra, todo está moviéndose en el universo, nada está estático, incluso lo que nosotros llamamos pared, entre comillas, eso que está ahí aparentemente sólido, pero si cortáramos y viéramos en el microscopio, vemos que las células están moviéndose, nada está estático, todo se mueve. ¿Por qué? Porque al final es energía, al final es frecuencia, al final es una longitud de onda. De ahí vemos todo el espectro visible, solo es una rayita en todo el espectro radioeléctrico. De lo conocido por el ser humano hasta ahora, rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojos, radar, FM, televisión, onda corta, radiodifusión, transmisión de energía eléctrica, todo eso no lo puede percibir el ojo humano. Algunas cosas, por ejemplo, televisión, se pueden ver, pero por los transductores, que obviamente traducen la energía para que nosotros podamos ver en una pantalla. De otra manera, sería imposible verlo. Es más, el control remoto, para poder cambiar los canales, nosotros lo hacemos en automático, pero no vemos el rayo que va saliendo de, ¿cómo se llama?, del control remoto para ir cambiando los canales. Así como no vemos la señal de telecomunicaciones de los celulares que entra al celular, no la podemos percibir, sabemos que nos comunicamos, sabemos contestamos un teléfono, etcétera, etcétera, pero no podemos percibir la energía eléctrica que está inmersa y sobre todo la transmisión o recepción de esa energía. Obviamente, eso es teoría de telecomunicaciones.
El color de la luz está determinado por su longitud de onda. En los extremos del espectro visible se encuentran las radiaciones ultravioleta e infrarrojas. No son visibles a los humanos, pero tienen muchas aplicaciones en la industria y el área de la salud. Temperatura del color es el término usado para describir el color de una fuente de luz comparado con un cuerpo negro. Esta no es una medida de temperatura real, ya que define solamente el color y se aplica únicamente a fuentes que se parecen mucho al cuerpo negro. Aunque, acuérdense, el negro como tal no existe, ¿no? Es ausencia de luz, le dice la gente, pero no es un cuerpo negro como tal, no existe, ¿no? La luz se desplaza en línea recta, a menos que su trayectoria sea modificada por un medio reflectante o difusor. Las ondas luminosas pasan unas a través de otras sin sufrir alteración. La luz es invisible en su paso por el espacio, a menos que un medio la disperse en la dirección del ojo. Obviamente, esos colores las podemos percibir de esa manera y podemos percibir la luz. Pero en general la luz es invisible, a menos de que, por ejemplo, el experimento que a uno le enseñaban en la escuela, en física, es que depende de la escuela donde estudiaba, le ponían un prisma y entonces al caer un rayo de luz salían los 7 colores, ¿no? Que al final de cuentas son los 7 colores del arco iris, etcétera, etcétera. Y no nos vamos a meter a otras cosas por no... ahí podría haber miles de explicaciones de un montón de cosas, incluso la religiosa con la famosa promesa, ¿no? Unidades de medida: iluminación, luminancia, brillo, intensidad luminosa y flujo luminoso. La intensidad luminosa, densidad de luz del triángulo sólido extremadamente pequeño en una dirección determinada. La unidad es candela. Eso es importante porque más adelante nos estamos utilizando los pies candela. Una vela, corrientes de cera, tienen en dirección horizontal una intensidad luminosa aproximadamente de una candela. La intensidad luminosa es nivel de iluminación en pie bujía o luxes, la distancia desde la fuente de luz a la superficie iluminada en pies o en metros. Flujo luminoso, luz emitida por unidad de tiempo. Sin embargo, el elemento tiempo se desprecia y el flujo luminoso se considera comúnmente como una magnitud. Su unidad es el lúmeno y se define como el flujo luminoso emitido por un ángulo unitario por una fuente puntual de una candela. La iluminación es la densidad de flujo luminoso entre la superficie. Su unidad es pie candela. Eso lo utilizamos porque eso es lo que vamos a utilizar en la medida. Nosotros vamos a poner un dato. Esa ley de los cuadrados no nos interesa hasta cierto punto, sí, porque son aspectos de reflexión o refracción que de alguna manera se utiliza la ley de Seno y la ley de Coseno. Luminancia o frío fotométrico es la intensidad luminosa de una superficie en la dirección dada por una área proyectada de la misma. El ojo ve brillo, no iluminación. Todos los objetos visibles tienen brillo, que normalmente es independiente de la distancia de observación. La unidad es el pie Lambert o candela por año. Propiedades del rayo. Entonces, del rayo luminoso tenemos reflexión, transmisión, refracción, la polaridad, la interferencia, difracción y el efecto fotométrico. La reflexión, transmisión y todo eso, refracción, no nos interesa hasta cierto punto. Gráfico de diagrama, la curva de distribución luminosa, las diagramas hizo candela y las curvas hizo lux. En lámparas muy específicas y sobre todo lámparas muy especiales, debe venir alguno de estos diagramas. Antes venían los diagramas, pero ahora ya usted va a comprar a la ferretería donde sea y le ve la luminaria, pero no le viene ningún diagrama. La curva de distribución luminosa, por ahí, esa curva toma en consideración esos grados, la altura, la altitud y todo lo demás. Esto no vamos a entrar en tanto detalle. Planos de curva de intensidad luminosa, entonces hay planos longitudinal y transversal.
La eficiencia en una luminaria es la relación entre los lúmenes emitidos por la luminaria y los emitidos por la lámpara en una expresados en porcentaje. La eficiencia es números de luminaria por lúmenes de lámpara. La matriz de intensidad luminosa, eso, diagramas isocandela, proyecciones para alumbrado y luminarias para alumbrado público. Esos diagramas nos interesan. Por ahí, ese diagrama utiliza todos esos ángulos para determinar esas curvas que aparecen ahí. Eso obviamente se parece a las en voltaje, en física. Esos son los diagramas de voltaje. Igual estos no nos interesan tanto como tal, porque vuelvo a repetir, ahora no nos interesa, hay programas ya para eso. Fuente LED y su accesorio, entonces ahora tenemos la incandescente, la de descarga eléctrica y luminiscente. Ahora, obviamente, ya tenemos que agregar las LED. Esa, tenemos que agregar ese tipo de fuente. Lo primero, obviamente, ahí es más importante la tecnología LED ahora. Lámparas de filamento incandescente producen luz en virtud de un filamento calentado hasta la incandescencia por el paso de una corriente eléctrica a través de él. La electroluminiscente produce luz por aplicación directa de un campo eléctrico de un material sólido. Por ahí, lámparas de filamento incandescente, todos los cuerpos calientes emiten energía en forma de radiación electromagnética. Si el cuerpo pasa por alto dispositivo de temperatura de incandescencia, una buena parte de estas radiaciones caerá dentro de la zona visible del espectro y dentro del suelo visible y obtendremos luz y calor por radiación infrarroja. Lámparas de filamento incandescente, entonces por ahí y solo tenemos la región visible bien baja y por eso vemos como que si fuera amarilla. Aquí está el bulbo, etcétera, etcétera, se parece, pero es de filamento. Aquí hay distintos bulbos de tamaño y todo lo demás. Aquí están los casquetes o bases, los casquitos. Y aquí hay algunos filamentos, de hecho que algunas de estas lámparas se quema el filamento, usted compra el filamento en la tienda y ya queda bien. Las halógenas, a este se le da un compuesto gaseoso, halógeno al gas de relleno, establece un ciclo de regeneración, pues al evaporar el tungsteno se une al bromo formando un bromuro al entrar en contacto con el filamento se descompone. Bueno, así lámpara fluorescente, que es más conocida, ahí donde en universidad se tienen de este tipo, son lámparas de vapor de mercurio a baja presión, 0.8 pascal, en la que la luz es producida por una fluorescencia del fósforo activada en la energía ultravioleta del arco de mercurio. Ahí está la lámpara. No vamos a entrar en tanto detalle con esto. Y tiene un balastro que ahora casi no se utiliza de ese tipo. De vapor de mercurio son lámparas que tienen vapor de mercurio a alta presión de 1 a 10 atmósferas, por lo que la radiación ultravioleta se disminuye y la disminución de la zona visible aumenta. O sea, después violeta, azul, verde y amarillo. Para las tonalidades rojas se añaden sustancias fluorescentes que emiten radiaciones en esta zona del espectro. Se mejora la eficiencia añadiendo también fósforo para convertir la luz ultravioleta en visible. Lámparas de vapor de mercurio, lámparas de haluro metálico son lámparas de descarga que se agrega al arco de mercurio otros metales para mejorar su color. Eso no vamos a entrar en tanto detalle. Y lo que nos interesan ahora son las lámparas de tamaño, estas lámparas de poder de alta presión. De alta presión son las que se utilizan sobre todo en el estadio o en los parqueos, igual que las de baja presión.
de alta presión con balastro y aquí las de lámparas de vapor de iodo con baja presión. No hay una gama de lámparas de todo tipo y las lámparas LED, que es tecnología LED, utiliza, como dice, son diodos luminiscentes para tener iluminación. Esa es la mejor tecnología que ha habido y cada vez se está mejorando y es más eficiente. Lo que nos interesa es el diseño para alumbrado en interiores, esto sí, entre los principales aspectos del alumbramiento, la lámpara, luminaria, el color, el sistema de alumbrado, métodos de alumbrado, niveles de iluminación, depreciación de la eficiencia luminosa y mantenimiento. El iluminamiento es una situación molesta, ya sabemos que es perturbador o molesto, es cuando miramos la luz directo y ¿cómo se llama? Nos afecta, ¿no? Lámparas y luminarias, ahí vuelvo a repetir, todo esto tenemos que mejorar, tenemos que cambiar y tenemos las LED. Para fines domésticos, incandescentes, fluorescentes, halógenas de baja presión y fluorescentes compactos. Oficina, alumbrado general fluorescente, alumbrado localizado, incandescente, halógena y baja presión. Incluso ahora, si ustedes ven la ENE, ya tienen las calles ¿cómo se llama? Las lámparas que son, las lámparas que están en la calle son tecnología LED. Rendimiento del color, el IRC, el rendimiento del color es fría, intermedia, cálida, y ahí está aplicaciones en industria, escaparates, hogares, oficina, entre 70, mayor o igual a 86, grupo de rendimiento de color. Esto ya es información muy específica para diseño, pero no lo tomamos tanto en consideración. Bien, selección de los colores, eso nos interesa bastante porque si ustedes ven la tecnología también, antes solo se pintaban un solo color, ahora no solo colores fuertes antes, pero ahora se le llaman colores PIS, que es importante porque podemos tener la sensación de mayor iluminación componiendo colores claros y disminuyendo la intensidad luminosa de la lámpara. Entonces, si ponemos blanco, obviamente se ve más brillante. Si ponemos un color más oscuro, entonces se ve menos brillante, etcétera, etcétera. Y el cálculo, entonces, depende del techo, las paredes y el piso. Sistema de iluminación directa e indirecta, y obviamente nosotros vamos a ver directo e indirecto. El diagrama que vamos a utilizar es este. Entonces, a esto, entre el plano de techo es el de arriba. O sea, de la lámpara hasta donde está. Esta es una lámpara colgante. Eso es lo que les digo yo, que es colgante. Empotrada es que está pegado al techo. Entonces, aquí el plano de techo, el plano de cuarto es entre el plano de trabajo, o sea, el pupitre o la mesa, eso, y el plano de piso es de la mesa hacia abajo. Hacia abajo no nos interesa iluminación, sino que nos interesa esta iluminación directa en el plano de trabajo. Eso es lo que tenemos que diseñar. Entonces, hay dos maneras, la directa, uno que refleja en las paredes y otro que refleja el techo. Entonces, si usted ve, por eso es que la mayor parte de los techos de la mayor parte de las casas está pintado por blanco, para que la reflexión sea la mayor posible. Los paredes no, pero el techo sí. Bien, método de alumbrado, entonces, de manera general, simétrico. Entonces, ¿cómo vamos a instalarlo? Entonces, obviamente, de manera simétrica. El método de alumbrado general localizado, iluminación no uniforme sobre el área total del local, se concentra en las áreas de trabajo, zonas de circulación y iluminación. Entonces, si ven eso, podría ser en una joyería, donde necesitamos que la luz entre y sobre todo, porque acuérdense que el diamante o ciertos tipos de joyas cortados ¿cómo se llama? Cortados de una manera, de tal manera que puedan tener una reflexión interna total. Por eso se corta el diamante en ciertos ángulos para que tenga reflexión interna total,
eso es de física, y así el rayo que entra de luz, entonces empieza a rebotar internamente, que decir, tiene más brillo de la joya. De todos los que están cortados así de esa manera, originalmente los diamantes, ahora se utilizan no solo en diamantes, sino en otras joyas para tener esa mayor brillo una vez que entra un rayo de luz. Bien, alumbrado localizado es en el caso, por ejemplo, la mesa de dibujo, ponemos una para tener mejor una sensación. Niveles de iluminación, de ahí tenemos niveles mínimos, pasillos, patios de 500 y 200, los normales entre 200 y 1000 luces, y hay otros detalles en exigentes. Nivel de iluminación, ahí, aquí hay ciertos estudios donde se pone, eso se deja ahí a ustedes. En el caso del diseño, yo pongo ya un cierto nivel de iluminación requerido, pero allá hay ciertas cosas que obviamente en su celular pueden cambiar, bajar una aplicación. Se va a cortar, jóvenes, pero volvemos a entrar rápidamente. ¿Sí? Se puede bajar una aplicación para, ¿cómo se llama? Detectar el nivel de iluminación que usted tiene en su cuarto, en su casa, exactamente, y trabajar con estas tablas para ver si estamos bien, ¿no? Obviamente ahora es más fácil porque, vuelvo a repetir, las lámparas son más eficientes. Bien, ahí tengo en comercio, en industria, en vivienda, en los cuartos, lo óptimo es 150, en cuartos de estar 300, en cuartos de trabajo de estudio 500, pero también está el mayor, ¿no? Que es el óptimo, perdón, son los últimos, son los que más se tienen para que haya una sensación de iluminación alta. Bien, la de